hermanos, le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da el día de hoy de poder transmitir desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana Torre Fuerte, con esta vista de toda la ciudad que Dios nos permite tener, la ciudad de Durango, a la cual nosotros bendecimos y siempre está en nuestras oraciones. El día de hoy queremos compartir con ustedes una hermosa porción de la palabra de Dios. El día de hoy queremos hablarle un tema muy bonito que se llama, así de sencillo, Bernabé. Y quizás hemos tenido oportunidad de compartirlo en la iglesia en algunas ocasiones con algunas personas. Sin embargo, el día de hoy queremos hacer extensible esta pequeña reflexión acerca de la vida de Bernabé, este hombre usado por Dios en gran manera. Y quiero que me acompañen, por favor, así sin más, entrar a la presencia de Dios, hacer una oración y pedirle a Dios que sea Él quien bendiga nuestra vida y que nos permita estar en comunión con Él para poder entender y para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que tú bendigas nuestra vida, Señor Jesús, que estés con cada uno de nosotros el día de hoy, que podamos entender, comprender, discernir tu palabra, Señor Jesús, que esta palabra llegue a la vida de quien tenga que llegar, que esta palabra llegue al corazón de quien tenga que llegar, Señor. Nosotros nos presentamos delante de tu presencia para pedirte, Señor Jesús, que seas tú quien toque nuestra vida y nuestro corazón a través de tu hermosa palabra, que sea quien nos ilumine y que sea quien nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera compartir con ustedes un hermoso versículo que viene en Hechos 4:36. Hermanos, Bernabé no escribe ningún libro. Por ahí dice que hay un evangelio de Bernabé, pero no es reconocido. No escribe libros, no hay alguna referencia, hermanos, de que haya estado junto con Jesús en el ministerio. No perteneció a ese grupo íntimo de Jesús. No hizo algo tan que pudiéramos pensar, milagros tan trascendentales, que hubiera hecho algo, hermanos, tan significativo aparentemente, hermanos. Pero la función de Bernabé, lo que Bernabé vino a hacer en la iglesia, hermanos, fue un antes y un después. Fue un parteaguas en la historia de la iglesia primitiva, en la historia de la primera iglesia, hermanos. Muchas veces nosotros queremos buscar puestos en los que podamos servir, pero que sean de gran importancia, donde todos nos puedan ver, puestos que puedan traer a la mejor influencia a la vida de las personas, que pueda ser reconocido públicamente, hermanos. Pero Bernabé no, hermanos. Bernabé, quiero que me acompañe un poco a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 36, dice la palabra de Dios: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé. Escuche, hermanos, su nombre no era Bernabé, realmente su nombre era José, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que los discípulos, los apóstoles, hermanos, le habían puesto por nombre Bernabé. E inmediatamente la palabra de Dios nos da la traducción de lo que significa Bernabé. Dice que traducido significa hijo de consolación. Hermanos, Bernabé es hijo de consolación. Hermanos, qué papel tan importante jugaría Bernabé en la historia de la iglesia primitiva. Hermano, que no hay por qué dudarlo. Vino a cambiar de manera significativa, hermanos, el rumbo. Vino a marcar el rumbo de la iglesia primitiva. Vino a marcar un antes y un después, como te lo decía. Y mira, quiero que me acompañes, hermano. La palabra de Dios nos dice en el capítulo Hechos, hermano, 7, 8 y 9, nos cuenta algo de la historia de Saulo, un hombre, hermanos, que dice la Biblia, respiraba odio y muerte en contra del pueblo de Dios. Él había pedido unas cartas para tener autorización, hermanos, para poder buscar cristianos y poder encarcelarlos y poder matarlos. Dice la palabra de Dios, hermano, que el apóstol Pablo, siendo Saulo, tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo,
eres a mí a quien estás persiguiendo. Dice la Biblia que Pablo, en ese momento Saulo, tuvo un encuentro hermoso, personal, con Jesucristo, de tal manera que se convierte a él. Era él a quien estaba persiguiendo. Saulo tiene un encuentro de salvación, un encuentro de reconciliación con el Salvador Jesucristo, y su vida da un giro por completo. Él pierde la vista, ora por él, recupera la vista, y cuando Pablo recupera la vista, inmediatamente dice: quiero integrarme a la iglesia, quiero ser parte de la iglesia de Jesucristo, y quiero empezar a predicar la palabra de Dios, quiero servir en la iglesia, quiero hacer algo por la obra de Dios. Hermanos, pero no era tan fácil. El currículum, el récord histórico que tenía Pablo, hermanos, ya tenía varias muertes de varios cristianos a su cargo. Ya había matado a varios cristianos, había encarcelado a varios cristianos, había dado la orden para apedrear a varios cristianos. Hermanos, cuando el pueblo cristiano, cuando la iglesia primitiva, la primera iglesia, escuchaba el nombre de Saulo, realmente tenía miedo, realmente se preocupaba y se escondían, porque sabían que Pablo se había convertido en el enemigo público número 1 de la primera iglesia. Dice la Biblia que respiraba odio y muerte, quería matarlos. No era como que tan creíble que de un día a otro Pablo dijera: quiero integrarme a las filas de la iglesia cristiana, quiero integrarme con toda la comunidad cristiana y quiero empezar a predicar, quiero empezar a servir. No aceptaban a Saulo, a Pablo, no lo aceptaban. Nadie creía en él, nadie creía en su testimonio, nadie creía en las palabras de arrepentimiento de él a consecuencia del mal testimonio que tenía. Pero dice la palabra de Dios, hermano, en Hechos capítulo número 9, versículo 27, que aquel hombre llamado José, pero que por sobrenombre le habían puesto Bernabé, que significa hijo de consolación. Entra ahí el hijo de consolación a hacer su papel. Entra ahí el hijo de consolación, no a escribir un libro, no a dirigir una gran orquesta de alabanza, no a hacer una gran liberación, no, hermanos, sino ahora llega a ser algo importante, a ser un hijo de consolación. Ahora llega el papel más importante que la iglesia actual también necesita. Hermanos, necesita alguien que amalgame, hermanos, a los que están en ese momento todavía de querer integrarse a la iglesia y a los que ya están en la iglesia. Ese Bernabé, ese hijo de consolación. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 27. Pero Bernabé le tomó, dice, hermanos, de la mano y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que él lo llevó, hermanos. Cuando nadie creía en el apóstol Pablo, cuando nadie creía en él, hermanos, hubo un hijo de consolación que le extendió la mano. Hubo un hijo de consolación que creyó en él y lo incorporó a la iglesia, hermanos. Definitivamente, hermanos, agradecido por los predicadores que están en la iglesia, agradecido por los ministros, por los levitas de alabanza, por los grupos de alabanza que se levantan, agradecido, hermanos, por los ministerios que se levantan en la iglesia. Pero hoy día, hermanos, la iglesia tiene que orar porque se levanten hombres como Bernabé, que se levanten hijos de consolación, que estén dispuestos, hermano, a unir, a presentar, a llevar ese ungüento que las personas necesitan para ser aceptadas. Hermano, no me refiero tan solo en la iglesia, quizás en tu familia, en tu comunidad. Tú puedes ser ese Bernabé, tú puedes ser ese hijo de consolación, que sea el que se encargue de presentar a los Saulos, a los que vienen heridos, a los que vienen maltratados, a los que vienen, hermano, con las ganas de querer trabajar y nadie cree en ellos. ¿Cuántas veces hay personas que se presentan con proyectos, con sueños, y la gente no cree en ellos? Definitivamente necesitamos Bernabé, hijos de consolación que digan: yo creo en ti, yo te tomo de la mano y yo te llevo.
hijos de consolación, Bernabé, que digan, yo te tomo de la mano y yo te presento a tal o cual persona. Dice la palabra de Dios, hermano, que Bernabé fue quien llevó a Pablo y lo integró a la iglesia. Hoy me surge la pregunta, ¿qué hubiera pasado si no existe un Bernabé en aquella época? Quizás, no quiero decir que Pablo no hubiera levantado su ministerio, pero quizás le hubiera costado el doble o el triple. Quizás hubiera hecho un ministerio apartado totalmente de la iglesia, de la primera iglesia. Quizás a lo mejor no hubiera existido el ministerio de Pablo y simplemente la Biblia nos contaría en Hechos de la conversión de aquel hombre que perseguía a la iglesia y que simplemente tuvo un encuentro con Jesús y ahí terminó su historia. Por eso te digo que la gran importancia de Bernabé era esta, hermanos, de que sabía integrar, sabía ser ese puente, sabía ser esa amalgama que unía, hermanos, los que están fuera con los que están adentro, los que están adentro con los que están afuera, hermanos. Por eso hoy le clamamos a Dios, hermano, por todos los ministerios, que Dios envíe todos los ministerios a la iglesia, que Dios despierte todos los ministerios en la iglesia. Pero en la actualidad necesitamos Bernabé. Necesitamos Bernabé. Hermanos, ¿cuántas veces llegan personas a la iglesia y así como entran se van? No conocemos los nombres. Y llega un momento que tarde que aquellas personas no terminan de integrarse a una iglesia, a una congregación, a un grupo, que deciden retirarse. ¿Sabes por qué? Porque no hubo un Bernabé dentro de la iglesia que fuera el que amalgara. Que no hubo un Bernabé en las iglesias, en las congregaciones que dijera, ven persona nueva, yo te integro, yo te presento. Por lo general en los grupos de las iglesias ya están los grupos definidos, el grupo de personas que se juntan, el grupo de amigos dentro de la iglesia, y a veces dejamos a las personas solas. Aquí lo importante es entender y comprender que quizás al que estamos dejando solo, que estamos dejando fuera, puede ser potencialmente un Pablo. Tú sabes, hermano, que el apóstol Pablo, después de Jesucristo, fue quizás la persona más importante en compartir el Evangelio. Todas las cartas que escribe, las iglesias que levanta, las exhortaciones que da, hermanos. Inclusive la Biblia nos cuenta que él tiene un encuentro personal con Jesús y él dice estas palabras, que él recibió del Señor Jesús lo mismo que los ha enseñado. De la noche que Jesús murió, esa misma noche él comió del pan y bebió de la copa y se creó así el nuevo pacto. ¿Te imaginas la importancia de que tiene Pablo en la iglesia, hermanos? Pero no podemos imaginarnos un Pablo sin un Bernabé. Más adelante, hermanos, dice la palabra de Dios, hermano, en Hechos capítulo 11 nos vuelve a contar, porque realmente son contados los versículos que nos hablan acerca de Bernabé, el hijo de consolación. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, dice, se regocijó y animaba a todos los que corazón firme permanecían fieles al Señor. Porque Bernabé, escucha lo que dice, era un hombre bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradada por el Señor. Hermano, te reitero, gracias a Dios por todos los ministerios, pero el día de hoy las iglesias, hermano, necesitan Bernabés, necesitan hijos de consolación. En otras palabras, necesitan hombres y mujeres buenas, llenas del Espíritu Santo y de fe. Hermanos, clamemos a Dios para decirle, Dios, yo quiero ser ese Bernabé, yo quiero ser ese hombre bueno, yo quiero ser esa mujer buena, yo quiero ser esa mujer llena del Espíritu Santo y de fe. 3 cosas, 3 ingredientes necesitas para ser un hijo de consolación. Bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Y dice la palabra de Dios, y una gran multitud se agradaba
al Señor, hermanos, era agregada. Hermanos, ¿quién no se quiere agregar a la iglesia del Señor? Cuando llegas a una iglesia y ves una persona buena, y ves una persona llena del Espíritu Santo y de fe, claro que dices, yo quiero pertenecer ahí, dice la palabra de Dios. Y una gran multitud fue agregada a la iglesia. Hermano, esto es importante para que las gentes se queden en la iglesia. Esto es importante para que las personas se agreguen en la iglesia. No de lo contrario, si en lugar de toparnos con Bernabé, hijos de consolación, gente buena, llena del Espíritu Santo y fe, nos topamos con gente mala, que hace malas caras, que no está llena del Espíritu Santo, que no está llena de fe, las personas deciden irse inmediatamente. Por eso te digo, clamemos a Dios y decirle, Señor, yo quiero tener las características de un Bernabé. Es más, yo te invito a que cada uno de nosotros, hermano, seamos ese Bernabé. Yo quiero terminar diciéndote lo último que viene en Hechos 15, 36 y 39. Ya el apóstol Pablo empezó a consolidarse como un gran evangelista, empezó a predicar la palabra de Dios y hacía viajes misioneros en los cuales él duraba meses predicando la palabra de Dios fuera de su casa y levantaba iglesias y luego se movía y levantaba otra iglesia. Y en un momento dado invita a un joven llamado Marcos. Dice la palabra de Dios, hermano. Después, en Hechos capítulo 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están y visitarlos. Bernabé quería también llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían de llevarlo consigo, ya que estaba, dice la palabra de Dios, a quien se había desertado en Pánfila, hermanos, y no los había acompañado en la obra. Pablo tenía un poco de resentimiento, hay un detalle por Juan Marcos, porque en otro viaje misionero que cuenta la Biblia, Juan Marcos decidió abandonar la obra y él se regresó y dejó que Pablo fuera solo. En esta ocasión, Bernabé, el hijo de consolación, haciendo su trabajo, dijo, llevemos a Juan Marcos, démosle otra oportunidad. Y Pablo decía que no. Más adelante dice la Biblia que entonces el hijo de consolación, Bernabé, consideró necesario y dijo, yo ya he hecho por ti lo que tenía que hacer, ve y haz los viajes solo. Dice que él se fue con Juan Marcos. En veces, hermano, buscamos los primeros lugares, buscamos el lugar mejor puesto en la fotografía, donde todos nos puedan ver, donde todos podamos ser exhibidos y todo el mundo nos conozca. Hermanos, pocas personas en el ministerio buscan hacer el trabajo por debajo, donde nadie te vea, donde nadie sepa que estás ahí, pero que Dios sabe que en verdad estás ahí en una congregación, que eres un hombre bueno, que eres una mujer buena, que no buscas llamar la atención, que cuando alguien entra, tú puedes transmitirle la paz de Dios con esa sonrisa, con esa amabilidad. Hermanos, Dios está buscando Bernabés. Dios está buscando hijos de consolación. Y no tengo la menor duda, que ahí entre las personas que están viendo esta transmisión, hay un hijo de consolación, hay una hija de consolación, hay un Bernabé, hay un hombre bueno, hay una mujer buena, hay un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre y una mujer llena de fe, que la iglesia necesita, que esta iglesia necesita. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista para ser ese Bernabé? Ese hombre bueno, esa mujer buena que la iglesia necesita. Espero que esta palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida, pero sobre todo que la podamos poner en práctica. Oremos a Dios. Padre, queremos pedirte en esta hora que seas tú quien bendiga nuestra vida, que toques nuestro corazón, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia una vez más para pedirte, Señor Jesús, que toques nuestra vida, Dios, que guarde nuestro corazón, sobre todo que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. Padre, todos los ministerios son buenos, pero que cada uno de nosotros busque ser un Bernabé, un hijo de consolación, que pueda ser de bendición para alguien el día de mañana, un hombre bueno,
un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Les hacemos una invitación para que nos acompañe, hermanos, este jueves a las 7 de la tarde a escuchar un hermoso testimonio. Y este domingo, viernes, 22 de agosto, estaremos aquí en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Torre Fuerte, hermanos, a las 7 de la tarde, en una celebración, una noche de alabanza y de adoración, donde estaremos alabando, cantando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentando nuestras oraciones y presentando nuestras peticiones. Los esperamos aquí también el viernes a las 7 y el domingo a las 11 de la mañana. Hermanos, reciban un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Y recuerden, seamos ese Bernabé. Dios les bendiga, hermanos.